Gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de compartir con ustedes algunos de los temas de mi trabajo. Es un placer realmente estar aquí en este hospital tan agradable. Bueno, entonces vamos a hablar, espero que no estén muy cansados. Gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, de compartir con ustedes algunos de los temas de mi trabajo. Es un placer realmente estar aquí en este hospital tan agradable. Bueno, entonces vamos a hablar, espero que no estén muy cansados, vamos a hablar de los síndromes de Bartter. ¿Cuál es el de...? No me funciona. ¿Es sobre el lado? ¿Ese no es? ¿Cuál es? ¿Es esta? Sí, perdón. Entonces, mira, para acá es avanzar y para acá es retroceder y el apuntador es este. Si quieres ensayar un poco. Bueno, ya. Gracias. Bueno, entonces, en el caso del síndrome de Bartter, sí fue Bartter el primero que describió y el síndrome tiene guarda el apellido de Bartter, de Frederick Bartter, que describió esta enfermedad en los años 60. Estos síndromes son en realidad tubulopatías en las que se pierde sal. Entonces los riñones, los túbulos renales pierden la capacidad de reabsorber el cloruro de sodio. Son enfermedades transmitidas con el modo autosómico recesivo y son raras. El síndrome de Bartter, la prevalencia es estimada a 1 en 1.000.000. Es mucho menos frecuente que el síndrome de Gitelman que van a escuchar mañana, que tiene una prevalencia alrededor de 1 en 40.000 y que también es una tubulopatía en la cual hay un defecto de reabsorción de sodio y que en general se estudian juntos. Estos síndromes tienen como característica, debido a esta pérdida de sodio y a la hipovolemia que se genera, una activación secundaria del sistema renina-angiotensina-aldosterona. E igualmente vamos a ver un poco en la fisiopatología cómo se asocian con alcalosis metabólica, con una hipocalemia de origen renal y a pesar de la activación del sistema renina-angiotensina tienen todos los pacientes una presión arterial normal o baja. Bueno, la historia del descubrimiento de la comprensión de la fisiopatología de los síndromes de Bartter y Gitelman está muy relacionada con el conocimiento de la fisiopatología renal y con el conocimiento de la acción de los diuréticos. A medida que se fueron, después de los años 60 y a medida que se fueron describiendo más pacientes con estas pérdida de sal y con esta activación, con este hiperaldosteronismo secundario, los clínicos se dieron cuenta que había varios grupos de pacientes con estos síndromes de pérdida de sal y uno de los grupos era pacientes que se parecían, que reproducían las características de la administración crónica de los diuréticos tiazídicos que inhiben el cotransportador apical sodio-cloro de las células del túbulo conterminado distal. Y otro grupo, y estos pacientes se caracterizaban entonces por la presencia de... está al revés, no importa. Se caracterizaban por todas las características clínicas que vimos, pero además tenían hipomagnesemia e hipocalciuria. Y otro grupo de pacientes tenían las características de una administración crónica de los diuréticos furosemida, de los diuréticos que actúan en el asa de Henle y que inhiben la actividad del cotransportador sodio
cloro, potasio de las células de la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Entonces, las características de estos pacientes que tenían estas anomalías que se parecen al asa de Henle, la mayoría eran niños que tenían una normo o una hipercalciuria y que tenían una poliuria. Ya nos dijo el doctor Nieto esta mañana cómo es importante que la reabsorción de cloruro de sodio en la rama gruesa ascendente del asa de Henle es importante para crear ese gradiente córtico medular de osmoles que va a favorecer la concentración de la orina. Y esos pacientes entonces, además de tener eso, tienen un retardo de crecimiento que es explicado por la presencia de la deshidratación crónica, el estado de hipovolemia crónico. Después también se describieron pacientes, y los otros pacientes eran los que les decía que tenían características de la administración crónica de tiazidas, y son más bien pacientes más niños o adolescentes más grandes o adultos, y tenían esta característica de hipomagnesemia y hipocalciuria. Y también durante los años 60, 70 se describió una forma particularmente severa de síndrome de Bartter que asociaba la presencia de un polidramnios, la poliuria más severa, y como vimos también en las conferencias de esta mañana, el líquido amniótico está esencialmente formado por la orina fetal. Entonces, esta hidramnios es un reflejo de esta poliuria fetal y de esta alteración de la reabsorción de sodio y del mecanismo de concentración de orina. Y estos pacientes también tienen hipercalciuria, indicando también una alteración de la reabsorción de cloruro de calcio, que es en estas células a nivel paracelular y que depende de la correcta reabsorción de cloruro de sodio en estas células, ya que la reabsorción de cloruro de sodio genera un gradiente transepitelial positivo en la luz que favorece el pasaje paracelular de cationes. Entonces tenemos estos tres grupos de presentación clínica, que son el síndrome de Hittelmann, que va a ser desarrollado mañana por el doctor Gamba, y hoy voy a hablarles esencialmente de los síndromes de Bartter y los síndromes de Bartter antenatal. Entonces, estas son las tres presentaciones clínicas de las tubulopatías de pérdida de sal, que van de una menos severa presentación a una presentación muy severa con esta presentación antenatal con hidramnios. Bueno, y la identificación, el hecho del conocimiento fisiopatológico y el hecho de que estas enfermedades mimaran un poco la toxicidad de los diuréticos, favoreció la identificación genética de las causas de estas enfermedades. Y la identificación se hizo entre los años 96 y 2001, y la mayoría de los genes implicados se identificaron utilizando genes candidatos o la opción de un gene candidato como para confirmar si se trataba o no del gene responsable de la enfermedad. Y la primera que se confirmó es el Hittelmann, que lo van a ver mañana, y efectivamente el Hittelmann es producido por alteraciones en el gene que codifica por este cotransportador apical. Con relación al síndrome de Bartter, el primer gene que se consideró como gene candidato fue el gene del cotransportador sodio cloropotasio, como ya les había dicho, que es sensible de la furosemida, y evidentemente se utilizaron una serie de pacientes y con frecuencia familias consanguíneas para hacer estudios de linkage y confirmar que la zona donde estaba localizado este gene cosegregaba con la enfermedad.
Y entonces esta primera enfermedad, este primer síndrome de Bartter se encontró asociado solamente en pacientes que tenían una presentación antenatal del síndrome de Bartter. Y desde el punto de vista genético se llamó Bartter de tipo 1. Después el segundo gene candidato que se consideró fue este canal potásico apical, porque en realidad para el funcionamiento normal de este cotransportador, el factor limitante es el potasio. Y entonces se necesita que este potasio que entra a la célula salga por este canal, sea reciclado por este canal para que sea disponible para el buen funcionamiento de este cotransportador. Y efectivamente se confirmó que los pacientes también, igualmente con un síndrome de Bartter antenatal, tenían mutaciones en el gene que codifica para este canal. El tercer gene candidato fue el gene del canal vasolateral de cloro, que en este tipo de células, en la rama gruesa ascendente de la asa de Henle, hay dos canales cloros que se llaman Ka y Kb, y utilizando el mismo tipo de estrategia, se confirmó que el gene codificando para este canal era responsable del síndrome de Bartter clásico. Las primeras descripciones que hizo el grupo de Yale se trataba de pacientes que tenían una forma de clásica, pero a medida que se fueron describiendo más pacientes, nos hemos dado cuenta que en realidad esto que genéticamente se llama ahora como Bartter de tipo 3 tiene una variabilidad de presentación clínica importante, y en realidad los pacientes con mutaciones de gene CLCNKB pueden también tener una presentación antenatal o incluso pueden tener presentaciones clínicas que son más próximas del síndrome de Hittelmann. Y finalmente, el último gene implicado en esta enfermedad no fue identificado con la estrategia de gene candidato, pero con la estrategia de clonaje posicional. No teníamos más en la época más genes candidatos para proponer, y utilizando familias de otro síndrome que no les he hablado ahora, que es el síndrome de Bartter, que asocia una sordera neurosensorial de aparición precoz. Entonces, utilizando esas familias, se identificó una nueva proteína que se llama labartin y que finalmente se comprobó que era una subunidad necesaria para la buena función de este canal cloro. Entonces, esta proteína bartina, al igual que los canales cloro, están presentes en el oído interno. Y entonces es el Bartter de tipo 4 o Bartter antenatal con sordera. Entonces ya pueden ver de esta primera parte que hay una clasificación genética, que es una clasificación que en el orden en que los genes se fueron identificando, pero que esta clasificación genética no corresponde a la clasificación clínica. Hay una gran variedad de genes. El Bartter de tipo 4 es un Bartter también antenatal. Entonces ven que los 4 genes que están aquí presentes pueden dar un Bartter antenatal, pero que solamente este gene, el del canal cloro, es responsable de la forma de Bartter clásico. Bueno, un poco de fisiopatología para comprender las manifestaciones clínicas. Entonces estamos en las circunstancias en que hay una alteración de la reabsorción aquí, en esta parte del nefrón. ¿Qué pasa? Que la cantidad de sodio que va a llegar a los otros segmentos del túbulo va a estar aumentada. Entonces, eso se ha comprobado en los modelos animales. Existen modelos animales knockout de todos estos genes. Y en esos modelos animales se ha visto que estos segmentos del nefrón aquí van a estar con hiperactividad, con hiperplasia, y van a estar aumentando la expresión de sus moléculas, de sus proteínas que reabsorben sodio, y igualmente en el túbulo
colector va a haber un aumento de la expresión de INAC, el canal sodio que reabsorbe el sodio en este segmento. Entonces, esto que represento aquí es que hay un aumento de la actividad de estos segmentos para tratar de compensar, pero a pesar de eso, esta compensación es insuficiente. Y de todas maneras, con la hiperaldosteronismo y este aumento de actividad, ¿qué va a pasar en estas células principales y células intercalares del segmento colector? La aldosterona va a activar todas estas proteínas para tratar de reabsorber más sodio, pero haciendo esta reabsorción de sodio aumenta también la secreción de potasio. Y el aumento de esta reabsorción de sodio va a generar también una diferencia de potencial, en este caso negativa en la luz del túbulo, que va a favorecer la secreción de protones, y por eso nos vamos a encontrar con estas manifestaciones de alcalosis hipocalémica. Les había dicho ya también que en esta célula de la rama gruesa ascendente del asa de Henle, la reabsorción de calcio se hace en paracelular y que está definida por la reabsorción de cloruro de sodio, pero también por la acción de algunas proteínas que vamos a ver más en detalle mañana, que se llaman las claudinas o paracelinas. Y entonces en este síndrome la ausencia de reabsorción normal de cloruro de sodio va a generar una hipercalciuria. Bueno, entonces aquí con esto hemos revisado los principales hallazgos biológicos que vemos en los pacientes. Ahora vamos a ver con algunos ejemplos un poco más en detalle los diferentes tipos de síndrome de Bartter antenatal. Entonces, como yo les decía, lo más importante es que este síndrome está caracterizado por un hidramnios que es precoz. En general aparece alrededor de las 26 semanas de amenorrea. Y una característica de hidramnios es que es muy importante y que se reproduce muy rápidamente. Las pacientes están muy incómodas con este hidramnios tan grande, entonces uno de los tratamientos es hacer la evacuación del líquido amniótico, y a veces se evacúan, vamos a ver en algunos ejemplos, alrededor de 12 litros, mucha cantidad de líquido, y ese líquido se reproduce rápidamente. Entonces hay que hacer punciones iterativas. Y como resultado de ese hidramnios también, el otro problema que viene es que la mayoría de esos pacientes van a ser prematuros. Y nos trae todos los problemas del niño prematuro, del tratamiento y de todas las complicaciones adicionales que tiene la prematuridad. Entonces, les decía que el primer tipo es el tipo 1, que es un antenatal y que es producido por mutaciones en el gene que codifica para este cotransportador, que está localizado en el cromosoma 15, y el nombre de la proteína, este es el nombre del gene, este es el nombre de la proteína. Y por supuesto, esta flecha es para indicar que hay un defecto de concentración importante, puesto que está alterada esta proteína. Y aquí ven ustedes un poco la estructura del gene, es un gene que tiene 26 exones y las mutaciones están un poco localizadas, son las líneas amarillitas que ven aquí, no sé si alcancen a ver, pero están un poco localizadas dentro de todo el gene, entonces es necesario analizarlo completo para encontrar la mutación causal. Esta es la estructura del cotransportador, es un cotransportador con 12 dominios transmembranarios. Y aquí ven un poco los tipos de mutaciones que se pueden encontrar en los diferentes pacientes. Hay una mayoría de mutaciones que cambian solamente un aminoácido por otro. Y para que sea más interesante, un ejemplo de un paciente en el que confirmamos el diagnóstico es una paciente, un muchacho, un chico, que viene de una familia consanguínea de Pakistán, que nació a 35 semanas de amenorrea, o sea, prematuro, pesaba 2 kilos, había un antecedente de hidramnios y en el periodo neonatal se presentó con las características clínicas usuales del síndrome. Y, por ejemplo, es una de las alternativas que se puede hacer en estos pacientes, pero ahora con el secuenciamiento con alto
¿cómo se dice en español? El secuenciamiento rápido. De pronto estas técnicas tienen menos importancia, pero me permite mostrarles que en este caso se pueden analizar los marcadores microsatélites de cada gene y vemos que en este paciente había como es consanguíneo, era homocigoto para todos estos marcadores en este gene y en este otro gene. Pero este paciente no tenía sordera, entonces analizamos este gene y se comprobó que el paciente era homocigoto para una mutación del cotransportador sodio-potasio-cloro. Esta mutación está localizada aquí. Muchas veces lo que utilizamos para saber cuando se trata de mutaciones que cambian solamente un aminoácido, vemos la conservación de esa mutación a lo largo de la evolución y es una indicación importante de la patogenicidad. Pasamos al síndrome de tipo 2, como les recuerdo es producido por mutaciones en este canal potásico y la característica importante de este síndrome es que como este canal potásico, además de estar expresado aquí en la rama gruesa ascendente, está también expresado en el canal colector y lo vimos que es responsable de la secreción de potasio en las células principales. Y en este caso, la característica más importante es que estos pacientes pueden tener, más o menos 2/3 de los casos, una hipercalemia transitoria. Es raro porque se trata de una enfermedad, como les decía, que produce esencialmente hipocalemia, pero tratándose de niños, por una parte que son prematuros, que tienen una inmadurez, en este caso inmadurez del túbulo del tubular, y todavía no tienen la capacidad, y hay otros canales de potasio que probablemente no han podido todavía expresarse, y en ese caso los pacientes tienen una hipercalemia transitoria y después aparece la hipocalemia. Entonces esta es una de las características más importantes de este tipo de síndrome. Y aquí ven, es un gene pequeño, la mayoría de las mutaciones están en esta región. El canal potásico tiene esta estructura y ven aquí ustedes el tipo de mutaciones. En general también la mayoría de los pacientes tienen mutaciones en las que se cambia solamente un aminoácido por otro. Y ven, vamos a ver un ejemplo. Se trata de una familia no consanguínea que venía del norte de África y durante el embarazo hubo un hidramnios que apareció a las 24 semanas. A esa misma época hubo una amenaza de parto prematuro. La paciente fue tratada con amniocentesis periódicas y ven ustedes el volumen de líquido amniótico que se le retiraba. Hubo una resonancia magnética nuclear que fue normal. Se trataba de un feto de sexo femenino normal y nació con este tratamiento de punciones iterativas a las 35 semanas. Y ven ustedes aquí el peso de nacimiento, la talla, y al día 6 se presentó un cuadro de deshidratación muy severa, y ven ustedes aquí la hiponatremia severa y la hipercalemia tan importante que tenía este paciente, casi incompatible con la vida. Y por supuesto una hipocloremia, una alcalosis y la renina y la aldosterona supremamente elevadas. Nos vimos esta mañana que la renina y la aldosterona son mucho más altas en el prematuro y en el recién nacido, pero estas normas, estos valores son todavía muchísimo más altos que en los prematuros o recién nacidos normales. Y este paciente, les muestro aquí la evolución del ionograma para insistir en el potasio que está aquí abajo en azul, como de una hipercalemia pasamos después en algunos días, en un término de una semana, a una hipocalemia. Y entonces este paciente era heterocigoto compuesto para 2 mutaciones del gene ROM y lo pudimos, del gene de este canal potásico, lo pudimos comprobar. Antes de pasar al tipo 3 vamos a ver el tipo 4 porque es más, queda en las características de antenatal.
El tipo 4, como les decía, es producido por mutaciones de este pequeño gene, que es el gene de la bartina, que está localizado en el cromosoma 1. Es mucho menos frecuente que los otros, ya les voy a mostrar ahorita la frecuencia que nosotros hemos tenido. Y en este síndrome de Bartter 4A, entonces es sordera, Bartter antenatal, y también lo que se ha observado es que hay la hipercalciuria y la nefrocalcinosis son variables y que también en algunos pacientes pueden tener una evolución hacia la insuficiencia renal crónica. Pero como las cosas no son simples tampoco en nefrología, como decía el doctor Nieto, el síndrome de Bartter de tipo 4 también puede ser producido, puede ser una enfermedad digénica, es decir, que hay dos genes implicados y en este caso los dos alelos de cada gene. Entonces, es decir, una transmisión recesiva en un gen y recesiva en el segundo, y en este caso se trata cuando los dos canales cloro, CELCENCA-A y CELCENCA-B están mutados, vamos a tener el mismo cuadro que si estuviera mutada la bartina solamente. Y esto es lo que se conoce como el Bartter de tipo 4B. Bueno, y entonces les decía que todas estas proteínas están representadas en el oído interno y están esencialmente aquí en este epitelio que se llama la estría vascularis. Y resulta que esta estría vascularis es responsable de un reciclaje de potasio, y la concentración de potasio en la endolinfa es supremamente importante para que las células ciliadas del órgano de Corti puedan transformar el estímulo mecánico en estímulo eléctrico. Y entonces vemos aquí localizados los diferentes proteínas y hay otros canales potásicos que están asociados con sordera y con enfermedad renal que están aquí como el KIR4-1. Y entonces aquí vemos el canal cloro con la Bartin y lo que pasa es que si este canal cloro y la Bartin no funcionan bien, el sodio, potasio, cloro tampoco va a funcionar bien y el reciclaje de potasio, las células son incapaces de transportar este potasio y hacer este reciclaje necesario para la audición normal. Y entonces un ejemplo de un paciente con Bartter de tipo 4A, en este caso, una familia consanguínea que viene de Argelia, y había un antecedente de un niño que murió al nacer y había una historia de hidramios, y aquí se trata de esta chica que nació en el 93, no sé qué pasó ahí, no sé qué pasó, no se ve nada, el caso tal es que, bueno, en todo caso tuvo en el primer día un cuadro muy importante de deshidratación, de poliuria, y las características bioquímicas estaban también a favor de un síndrome de Bartter. Y esta paciente se le diagnosticó a los 3 meses una sordera y evolucionó hacia la insuficiencia renal crónica y fue hemodializada a los 14 años y un trasplante renal a los 15. Y esta paciente fue una de las familias que permitió la identificación del locus y de la Bartina. Entonces ella tenía una mutación. No, estoy yéndome para... Esta paciente entonces tenía una mutación de la Bartin y que fue una de las primeras mutaciones descritas, y luego la madre estaba de nuevo embarazada y como la mutación de la chica era conocida, se pudo hacer un diagnóstico prenatal para este feto y afortunadamente no estaba enfermo. Pero les muestra entonces la utilidad de conocer el diagnóstico genético en una familia dada y particularmente en esta familia donde la evolución había sido tan difícil. Bueno, entonces vamos a pasar al 3 y lo dejé del final porque, como les decía,
Este Barter de tipo, la clasificación genética 3, tiene una variedad fenotípica muy grande, puede ser antenatal, clásico o Hittelmann. Y una de las características más importantes de este síndrome es que estos pacientes tienen la alcalosis hipoclorémica más severa que se puede observar, y esto se explica también porque estos canales y la diversidad de presentación también, porque estos canales, el canal cloro B en particular, además de estar presente en la rama gruesa ascendente, está presente también en el túbulo colector, en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Y entonces, pues nos imaginamos que no funciona tampoco ni aquí, no hay compensación de la reabsorción de cloro, y entonces ellos van a tener la hipocloremia la más importante. Aquí ven ustedes un poco el tipo de mutaciones que se han observado en esos pacientes, y sobre todo aquí para mostrarles que esos dos genes son genes muy homólogos y que además están muy cerca. Entonces, estando cerca y homólogos, se favorecen las recombinaciones homólogas y hay frecuentemente deleciones parciales o completas del gene. Y entonces ven aquí que en esta estadística de que hemos estudiado, 12% de los tipos de mutación son las deleciones grandes del gene, y que estas deleciones, como les muestro aquí, son mucho más importantes, más frecuentes cuando se trata de un Barter antenatal que cuando se trata o de un Barter clásico, que cuando la presentación es un síndrome de Hittelmann. Ahora, un comienzo de explicación de por qué hay esta variedad puede venir de los diferentes tipos de mutaciones, y hemos hecho algunas expresiones funcionales de las mutaciones encontradas en el laboratorio, y ven aquí que estas mutaciones que están aquí y que conserva, en este caso esta está asociada con esta, pero el paciente tiene un fenotipo moderado porque esta mutación conserva un poco de su función. Igual aquí en azul, este paciente, la mutación conserva un poco de función, en cambio en rojo son mutaciones en las cuales el paciente tiene un fenotipo severo. Y otra mutación que hemos encontrado casi exclusivamente en los pacientes que presentan, es esta, y que se encuentra casi exclusivamente en los pacientes que presentan más bien un cuadro fenotípico de Hittelmann. Y aquí simplemente para mostrarles algunas comparación de la presentación clínica entre los pacientes de Hittelmann y Barter, para introducir un poco de lo que les van a hablar mañana. Y ven a ustedes aquí la edad del diagnóstico es muchísimo más, es más de edad pediátrica cuando se trata de un Barter de tipo 3 que de un Hittelmann. Pero ven ustedes aquí también que hay muchos casos, a medida que se conoce más estas enfermedades, el Hittelmann, que yo les había dicho que se descubría más bien en el adolescente y en el adulto, también se diagnostica cada vez más en los pacientes pediátricos. Y ven ustedes aquí también la alcalosis hipoclorémica, que es muchísimo más importante en los pacientes que tienen mutaciones del canal cloro que en los pacientes con Hittelmann. Y como van a ver mañana, una de las características del Hittelmann es la hipomagnesemia. Entonces aquí ven, la hipomagnesemia es más importante en los pacientes con Hittelmann que en los pacientes de Barter 3. Y el calcio, hay una gran variabilidad en la calciuria, pero la tendencia a tener una hipocalciuria es más importante en el Hittelmann, y la calciuria es variable en el Barter de tipo 3. Bueno, esto lo voy a pasar, y simplemente eso para mostrarles nuestra casuística. Tenemos en los casos de Barter antenatal, más o menos el 50% se tratan de Barter de tipo 1 y 2. El Barter de tipo 3 representa 18% y el 4 solamente 9%, pero tenemos todavía muchos pacientes que algunos
pueden haber tenido solamente un cuadro clínico transitorio y después van bien, pero hay algunos con cuadro clínico de síndrome de Bartter, pero para los cuales no hemos encontrado explicación genética. Es posible que tengan mutaciones en regiones del gene que no hemos analizado, pero todavía hay una proporción de pacientes sin explicación. Y este cuadro aquí simplemente para mostrarles que en nuestra experiencia el tipo 3, aproximadamente la mitad son Bartter clásico realmente, 25% son Hittelmann y 25% son Bartter antenatal, mostrando la variabilidad de presentación en este tipo. Y aquí les muestro entonces un caso de Bartter de tipo 3. Se trata de un niño, era el primer hijo de una familia que venía de Grecia, una niña de 2 años, no había antecedente de consanguinidad y se presenta con un cuadro de retraso del crecimiento y hay antecedente de unidrámeos, pero ven aquí que es un poquito más tardío, a las 33 semanas, y nació a término, justo a término. Y no tuvo manifestaciones en el primer día de vida y posteriormente, cuando se estudió este retardo del crecimiento, se le encontró una nefrocalcinosis. Y ven aquí las constantes biológicas, no tenía hipomagnesemia, pero tenía una hipocalemia, una hipocloremia, una alcalosis, y ven ustedes que el sodio aquí está, me parece un poco bajo para pensar en una tubulopatía, pero no puede en parte ser explicado si la paciente está muy poliúrica, y aquí ven que es la hipocalemia es de origen renal. Y entonces esta paciente lo estudiamos primero, tratamos de hacer el análisis por secuenciamiento, y no lográbamos amplificar los exones 2 a 6, y el resto de los exones tenían secuencias normales, entonces podíamos llegar a una conclusión de que había una delesión de los exones 2 a 6, pero hicimos la técnica que se usa mucho, que es una técnica que se llama MLPA, que es una técnica semicuantitativa, y esta es la representación gráfica de la amplificación semicuantitativa, y como ven ustedes aquí, esto corresponde al gene CELCNKB. Estas son las ondas de control, y aquí hay 2 ondas del gene A, y como ustedes ven, hay efectivamente la delesión homocigota de los exones 1 hasta 6, pero aquí el resto del gen está con una delesión heterocigota, que nunca no nos hubiéramos dado cuenta si no hacemos esta técnica. Y entonces lo que pasa es que el papá tenía una delesión heterocigota solamente de los exones 1 a 6, la mamá una delesión heterocigota completa del gene, y eso explica que la paciente tuviera una delesión homocigota solamente de una parte y no viéramos nada más en la secuencia. Bueno, hace algunos años hicimos un estudio de correlación fenotipo-genotipo de unos 40 pacientes, pero les voy a mostrar más bien en detalle unos datos un poco más actualizados. Y como pueden ver aquí, las semanas de amenorrea a las cuales apareció el hidramnios, como les decía, están alrededor de las 25 semanas, un poquito más alto en el tipo 3, pero en los otros tipos de Bartter es precoz, es 25, alrededor de 25 aquí también, y un poco 23, 24 en el Bartter de tipo 4, pero hay mucho menos pacientes, es menos frecuente. Aquí ven ustedes la edad gestacional al nacimiento. Lo siento, dejé algunas diapositivas en francés, pero entienden. Y como pueden ver aquí, los pacientes con antenatal son prematuros, pero un poco menos los pacientes con el Bartter de tipo 3. Ven aquí, bueno, no me quedo mucho con la hiponatremia, pero sobre todo para mostrarles aquí la hipercalemia de los pacientes con Bartter de tipo 2, y como no había diferencia de la severidad de la hipocalemia en los otros, quizás un poquito más baja para el CELCNKB y el BSND que para el NKCC2. La alcalosis, como les decía, que era mucho más severa en los pacientes de tipo 3, y la hipocloremia también lo ven claramente en estas 2 representaciones. Y pasamos un poco al diagnóstico diferencial.
El síndrome de Bartter antenatal, la principal dificultad diagnóstica es, y que hemos tenido algunos casos, es con la diarrea congénita, la diarrea, no sé cómo se dice en español, diarrea clorida congenital. En todo caso, es una enfermedad también autosómica recesiva en la cual también hay un hidramnios, entonces es por eso la dificultad. Y el paciente también tiene alcalosis hipocalémica, pero lo más importante para diferenciarlas es analizar el cloro en la orina. En el caso de esta enfermedad, el cloro en la orina va a estar bajo, y analizar el cloro fecal, pero a veces para los chiquitos es muy difícil de hacer una recolección de orina, sobre todo en las niñas. Y lo más importante entonces es analizar el cloro fecal, y en estos pacientes el cloro fecal está superior a 90 milimoles por litro, lo que confirma el diagnóstico. El otro diagnóstico diferencial, y en particular con el síndrome de Bartter de tipo 2, es el pseudohipoaldosteronismo de tipo 1. Como saben, esta enfermedad puede ser o autosómica recesiva o autosómica dominante. La forma recesiva es debido a mutaciones de las subunidades del canal cloro y NACA, y la dominante es debido a mutaciones del receptor mineralocorticoide. Y en este caso, el pseudohipoaldosteronismo tiene una hipercalemia que es constante. Y les voy a mostrar, volveré después, un ejemplo de un caso que nos mandaron con un diagnóstico de pseudohipoaldosteronismo. Se trataba de una niña que nació prematura a 35 semanas con hidramnios, y al día 6 tuvo una deshidratación, una hiponatremia, hipercalemia y poliuria. Y los clínicos hicieron la evaluación hormonal, y inmediatamente le comenzaron un tratamiento con fludrocortisona, pensando que se trataba de un pseudohipoaldosteronismo. Y entonces, para recordarles que son dos tubulopatías en las que se pierde sal, pero que en el pseudohipoaldosteronismo el hidramnios es muy raro, mientras que en el tipo 2 es constante. En los dos hay poliuria. En el pseudohipoaldosteronismo la hipercalemia es persistente, mientras que en el Bartter de tipo 2 es transitoria, y los dos pues van a tener una renina y una aldosterona muy elevada, puesto que se trata de una resistencia del tubo renal a la acción de la aldosterona. Entonces, en esta paciente, debido a la presencia de hidramnios, pensamos que se trataba más bien de una Bartter 2, e hicimos el diagnóstico, el análisis genético, efectivamente se confirmó una mutación homocigota, y esto permitió rápidamente hacer una adaptación del tratamiento. Vuelvo atrás solo para mirar el diagnóstico diferencial del Bartter clásico. Algunos pacientes con fibrosis quística pueden tener de vez en cuando, en periodos en los que hace mucho calor, pérdidas adicionales, y pueden presentarse como un pseudo-Bartter. El otro, que es la hipocalcemia autosómica dominante, que se llamó también Bartter tipo 4, pero Bartter tipo 5, pero eso lo vamos a ver mañana cuando tratemos del receptor sensible al calcio. Entonces, simplemente para tenerlo en mente. Igual la toxicidad de los diuréticos, y los de la anorexia mental es otra enfermedad que puede presentarse con hipocalemia, pero en esos casos, igual que en la diarrea de cloro congenital, el cloro en la orina va a estar muy bajo. Y por supuesto considerar otras causas de hipocalemia que a veces no son evidentes, como la hipocalemia periódica con la parálisis familiar hipocalémica, en la cual la hipocalemia aparece solamente después de una comida muy rica en glúcidos, por ejemplo, o después de un ejercicio intenso, entonces no es constante. Y y hay otras causas en que puede haber hipomagnesemia, pero no me voy a quedar en ese. Y aquí tienen simplemente
un cuadro que resume las diferentes características y que les muestra que la clasificación genética no coincide mucho con la clasificación clínica, pero están los diferentes elementos que en un momento dado pueden ayudar a identificar qué tipo de síndrome de Bartter, de qué tipo se trata. Bueno, y eso era todo. Si tienen preguntas, con mucho gusto. Me parece muy excelente e interesante su plática. No sé si me quedan algunas dudas. Claro. El diagnóstico de Bartter antenatal lo hacen in utero, ustedes, o sea, esos pacientes que tienen polidramios, que lo están drenando, ¿ya tienen una sospecha diagnóstica y empiezan un estudio genético? No, en general se espera, si es el primer caso del primer embarazo, en general hay una sospecha fuerte. En uno de los hospitales de París hay un grupo que trabaja sobre el líquido amniótico y hace el análisis del líquido amniótico y que puede sugerir que hay un diagnóstico de Bartter antenatal, pero en general se espera el nacimiento, solo que tener la sospecha ayuda de este diagnóstico, ayuda a que se vigile muy bien el niño en los primeros días de vida. Y en general, en esos casos se puede hacer el análisis a partir de sangre de cordón o se esperan unos días y que cuando se toma una muestra por otra razón, se hace la muestra para estudio genético. Pero diferente en los casos en los que ya hay un diagnóstico en la familia, cuando se trata del segundo hijo, en esos casos y dependiendo de la consulta de consejo prenatal, y de la forma en que la familia vivió el primer episodio, me doy cuenta ahora que no les hablé del tratamiento, que no dejé una diapositiva de tratamiento, pero de pronto les digo ahora algunas palabras. En función de la manera como la familia ha vivido eso, puede proponerse o no el diagnóstico prenatal. Y la otra, mencionaron formas transitorias. Sí. No sé, digo, si es una mutación genética, ¿cómo se explican esas formas transitorias? Hay varias, puede haber varias hipótesis. Una de las hipótesis es que puede haber autoanticuerpos contra uno de los receptores, de una de las proteínas implicadas y que después del nacimiento disminuyan y ya, como un poco lo que pasa con las glomerulonefritis que se diagnostican. ¿Es una mutación? No sería una mutación. En esos pacientes en que yo digo que ha habido formas transitorias, en realidad son niños que hubo hidramios y hubo un cuadro clínico muy moderado al nacimiento y después al cabo de unos 4 o 5 meses no tienen nada más. Es que hemos tenido nosotros experiencia de diagnósticos realmente como con polidramios o que se sospechen tan chiquitos, ¿no? Nada en un cuadro clínico muy franco de tensión de crecimiento, de poliguria, deshidrataciones y demás. Y ya con laboratorios los mandan, ¿no? Pero sí me llamaban, y sí hemos tenido transitorios con partes chiquitos que recuperan. Pero sí, decimos, no toda la mutación, pero cómo se recupera la mutación. Y la otra pregunta, la hipercalemia en el tipo 2, ¿cuál sería la explicación? Era lo que le decía, en parte es la prematuridad, porque los canales, el canal ROM es anormal, no funciona, entonces no puede secretar el potasio. Entonces se necesita que otros canales se establezcan y empiecen a secretar el potasio. Entonces es el periodo mientras los otros canales maduran y se expresan para poder compensar la ausencia del otro. Bueno, gracias. Bueno, entonces simplemente, yo no sé si tengas un minuto para hablarles algo del tratamiento. Entonces, lo más difícil en el periodo neonatal y en los primeros años de vida es aportar realmente toda la cantidad de sodio y de agua que necesitan esos niños. Estos niños prematuros pueden necesitar hasta 500 mililitros por kilo y por día de líquidos, hasta 40-45 miliequivalentes de sodio por día, lo cual es enorme y a veces no se puede dárselos en su totalidad
Entonces, o por vía parenteral, o muchas veces se les hace gastrostomía para administrarles la cantidad de líquidos que se necesita. Y una vez pasa el periodo crítico de unas primeras semanas, se puede introducir la indometacina, que es el tratamiento clave, que los mejora muchísimo y disminuye la cantidad de agua y de sodio y de potasio que hay que darles, y la indometacina ayuda realmente mucho. Yo olvidé también de decirles en la fisiopatología que estos pacientes tienen un aumento de la concentración de prostaglandinas, inclusive los colegas alemanes llamaron este síndrome hiperprostaglandina de tipo hiperprostaglandinemia. Entonces, pero se sabe con los estudios genéticos que realmente es un fenómeno secundario. Entonces la indometacina disminuye esta cantidad de prostaglandina, disminuye la tasa de filtración glomerular y por estos mecanismos ayuda bastante a estos pacientes, y en general después del primer año de vida las cosas son muchísimo más fáciles para el seguimiento de estos pacientes, y la indometacina también ayuda muy bien a recuperar el crecimiento. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguro? Muchas gracias.